Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener aquí en persona a Ron Guidron. ¿Qué tal, Ron? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ron, a pesar de llevar muchísimos años en España, sí, nació en Israel y forma parte de una familia de la cual hablaremos. El apellido Guidron, también hay gente que lo conoce por tu hermano Gil, sí, que es muy activo en el comercio entre Israel y España. Pero tú, a pesar de que en realidad has estudiado, creo que ingeniería, ¿no? Sí, sí, sí. En Estados Unidos, te has dedicado, sí, a temas industriales, etcétera. Electrónica, sí. Pero a los 50 años o más o menos, sí, descubriste tu vocación musical, no solamente para cantar, que uno en la ducha la puede tener, sí, sino para componer. Efectivamente, o sea, mi relación con la música siempre ha sido una relación de amor desde niño, pero nunca en la faceta de compositor. Y esa faceta la descubrí de manera repentina, como luego explico también en una de las canciones del concierto, que es la primera que escribí, la escribí al lado del Kineret, en Galilea, en una visita. Me impresionó tanto la belleza del lugar, que además la tenía... El lago Tiberíades, para los que no hablan hebreo. Sí, el lago Tiberíades, exactamente. O también de Ginazaret, lo llaman, o Mar de Galilea. Hay muchos el Mar nombres. de Galilea, exacto. Sí. Bueno, te hemos invitado especialmente, porque creo que ya hemos hecho alguna entrevista hace muchos años cuando lanzaste otro disco, pero queríamos avisar a la gente porque el martes 27 de noviembre, a las 7 de la tarde, vas a hacer un concierto en el Centro Sefarad de Israel, ya saben, en la calle Mayor. 27 de noviembre, martes, a las 7 de la tarde. Y esto sí que es otra cosa nueva en tu vida. Totalmente. Porque incluso habías descubierto tu vocación de compositor, compusiste montones de obras, has sacado 3 discos. Eso es. Pero nunca habías actuado en directo, ¿no? Efectivamente. Yo nunca he tenido esa valentía, pero como dice el refrán, a la vejez vihuela. Pues ya como he hecho todo lo demás, de repente me entró el gusanillo de decir, ¿qué pasa si me enfrento al público? Y me arriesgo que me tiren tomates y huevos podridos. Bueno, te voy a decir, si los tomates están buenos no pasa nada, si están podridos ya no. Pero tú en el concierto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? ¿Vas a tocar también? O... No, en esta ocasión yo también toco, pero en esta ocasión me parecía demasiado difícil cantar y tocar a la vez. A lo mejor toco algo de percusión, de algunos instrumentos de percusión sencillos que puedo combinar bien con cantar. Me acompaña una cantante, por la razón de que mi voz es bastante grave, es una voz de barítono, y no queda tan lucida en las canciones si no voy acompañado por una soprano. Entonces, desde que he empezado a grabar canciones, casi todas las he grabado con una voz femenina de acompañamiento. Y me acompañan 2 músicos. Uno de ellos es mi actual arreglista y yo lo considero maestro, se llama Sergio González Carducci, es de origen argentino, como casi toda la gente con la que he trabajado en música, una cosa curiosa, una casualidad, pero ha sido así. Mi primer disco con Pedro Zaidman y siempre con gente de Argentina. Y él toca muchos instrumentos y en este caso va a tocar la guitarra y un teclado. El teclado es mío, pero lo toca él. Y luego viene otro músico, que es Juan Núñez, que va a tocar la guitarra y un cajón flamenco. Eso va a ser los y una cantante que dijimos. La cantante, sí, María López, que es la que va a acompañarme. Vamos a cantar 14 canciones, vamos a cantar y poner también alguna música de fondo en un momento determinado en que yo explico el concierto. Y ella va a cantar 2 sola y todas las demás conmigo. Yo voy a cantar una sola y todas las demás con ella. O sea, tú sí que haces un solo. Un solo en hebreo, porque me parecía un poco difícil enseñarle a cantar la canción en hebreo. Ya lo hice en una ocasión en mi disco, la canción que se va a escuchar, Lejaim. La canto con otra cantante que desgraciadamente no podía estar aquí, que es políglota, es croata, y ella sí que aprendió la canción en hebreo. Pero en general, la parte en hebreo la canto yo porque es difícil enseñar. Bueno, quiero decirle a los oyentes que la canción que hemos empezado a escuchar se llama Glances, en inglés Miradas.
Porque tú compones, digamos, en 3 idiomas y escribes las letras en 3 idiomas. Bueno, compongo en un idioma universal que es la música. En la música sí compone, pero digo... Y luego la letra generalmente me cuesta mucho más. Yo digo que la música fluye y la letra se construye. Entonces la letra la construyo normalmente en español, pero en alguna ocasión en hebreo tengo como 7, 8 canciones y en inglés tengo como 15 canciones. Y lo curioso es que muchas de esas canciones son la misma canción con el mismo significado en los 3 idiomas, que a mí me divierte mucho conseguir que la misma música, aunque la métrica es tan diferente entre inglés, español y hebreo, conseguir que suene bien en los 3 idiomas y que cuente la misma historia. Ajá. Bueno, vamos a retrotraernos en el tiempo antes de llegar a ser, a descubrir tu vocación de compositor. Vamos a decir que tú te llamas Ron y no es un nombre muy habitual en España porque naciste en Israel. Nací en Israel y cuando yo nací ese nombre tampoco era habitual en Israel. Y tampoco era habitual llamar a ese país Israel porque era el Estado británico de Palestina. Bueno, ya te estoy metiendo, diciendo tu edad. Sí, no, mi edad está muy clara. Yo nací antes de que se formó Medinat Israel y entonces era Eretz Israel, que es como, la tierra de Israel. Sí, como lo llamaban en mi certificado de nacimiento, que está en 3 idiomas, que eran los oficiales. Pone en inglés Palestine, en árabe Palestín y en hebreo Eretz Israel. Ajá. O sea que tú sí que puedes decir sin ningún problema que eres palestino. Sí. Hay una anécdota, cuento la anécdota. Yo formé una sociedad con un amigo israelí y cuando firmamos la sociedad al 50%, el notario se habló a felicitarnos y dijo, es la primera vez que veo un palestino y un israelí formando una sociedad juntos al 50%. O sea que yo era el palestino. Tú eras el palestino. Bueno, sí. Así es la verdad. ¿Y tú naces en dónde? En Tel Aviv mismo, ¿no? Mis padres vivían en Tel Aviv, pero había toque de queda. Claro, es que estamos hablando del año 46, que ya todavía no era Israel, pero estaba... Era mandato británico. Había mucha agitación. Muy interesante la historia rápidamente. Mis padres eran 2 activistas para formar el Estado, eran de la Haganah, y mi madre estaba buscada por la policía. Y entonces cuando entró en el momento de nacimiento, yo era 8 mesino, o sea, yo nací un mes antes del tiempo. Entonces mi madre no se esperaba que llegase el parto tan pronto. Y entonces tenía miedo de que si llamase a la ambulancia y la llevase a un hospital de Tel Aviv, la arrestarían a ella como activista. Entonces sobornó al conductor de la ambulancia y lo llevó a Petah Tikva. Y yo nací en Petah Tikva por esa razón. Pues eres un poco universal. Bueno, ellos vivían en Tel Aviv, eran activistas de la Haganah, que era la milicia antes del Tzal. ¿Y en qué momento salieron de Israel? Bueno, ellos, primero mi padre fue enviado en el año 47 o 48, yo tenía 2 años, fue enviado en misión secreta ¿Se puede contar ya? Sí, se puede contar, ya se puede contar. Tenía doble misión, una que se llama la Abraja o Brija también se llamaba, que era traer a los supervivientes jóvenes que podían ser manos que luchen del holocausto, los que estaban por ahí perdidos en Europa, traerlos a Israel en barcos, como pasó con el famoso barco Éxodo. Pues eso fue una de las actividades de mi padre. O sea, que tu padre era un poco Paul Newman también. Sí, yo siempre lo comparo, efectivamente, no era tan guapo, pero bueno. Y la segunda actividad, que era todavía más secreta, era comprar armas para que la guerra del 48, que luego llegó, se pudiese ganar. Entonces, sobre todo morteros, cañones, y entonces todo eso lo tenía que desmantelar en un taller en Checoslovaquia y meterlo dentro de tractores de aprisionadoras en la rueda grande de la aprisionadora. Y como tenía que aparentar ser un hombre de negocios, se llevó a su mujer y a su hijo de 2 años y estuvimos viviendo 2 años en Bruselas. O sea, eso fue la primera salida. Tú eras una especie de hijo de 007. Sí, eso es. Que era una mezcla, como dijimos, de Paul Newman y de Shimon Peres, que también se dedicaba a esos asuntos. Shimon Peres, que por cierto era compañero de Júpiter de mi madre, eran muy amigos.
Cada vez que venía aquí a España se la saludaba por ese motivo, porque no eran simplemente compañeros de clase, sino se sentaron durante 3 años en el mismo pupitre. Mira tú. Sí. Pues pasada ya la guerra de la independencia, ¿qué pasó? Pues mi padre, que era un capitalista en su mente, no era socialista, y él era socialista en aquel momento, sí, dijo que hay que montar industrias capitalistas y se le ocurrió montar una gran industria de embalaje de cartón para los cítricos, cuando en aquel momento los cítricos se embalaban en madera, ¿no? Ajá. Y entonces fue pionero en ese aspecto, que es la canción que le dedico, también se llama Pionero por esa razón. Montó una fábrica muy grande en Israel, que se llamaba Cargal, y la estuvo dirigiendo hasta el año 60. En el año 60 él tuvo un enfrentamiento con el gobierno socialista, porque él era un hombre que le gustaba vivir bien, tenía un coche bonito, tenía una casa, un chalecito, y eso el gobierno lo vio muy mal y decidió obligar a la empresa a que lo despidieran, ¿no? Él era el gerente y accionista. Y entonces él, como era un hombre un poco decidido, decidió venir a España, donde había cítricos a mansalva o también. Sea, y fue a Alicante precisamente a montar otra fábrica que era copia de la fábrica de Israel. Y también fue pionero aquí en esa fábrica. O sea, las cajas de cartón de las naranjas... Eso es. Las primeras cajas de cartón de naranjas se hicieron en la fábrica que él montó en Alicante. ¿Y en Alicante sigues viviendo tú? Bueno, yo no vivo ahí exactamente, pero ahí conocí a mi mujer. Este año acabamos de hacer 50 años de casados, o sea que hace tiempo de eso. Y tengo una casa ahí, tengo una hija que vive ahí, pero nosotros vivimos a caballo entre Madrid y Alicante. Bueno, yo creo que este momento familiar es bueno para que empecemos a escuchar otra de tus canciones, una que se llama Ondas Siderales, es en español y nos va a llevar a un nuevo espacio en unos segundos. Volvemos a tu vida, encuentras a la que es tu mujer, formas una familia y te vas a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, primero fui a Israel a hacer el servicio militar, que es cuando viví en Eilat 2 años. Fui, como se dice ahí, un Hayal Boded. La familia estaba en España y yo estaba solo ahí, con lo cual me fui de voluntario al desierto y tuve muchas aventuras interesantes de chaval de 17, 18, 19 años. Claro, pero con la particularidad que en general lo que son el Hayal Boded es el que tiene padres en el extranjero, pero que no estuvieron viviendo en Israel, como eran tus padres que eran israelíes, ¿no? Bueno, pero al final el hecho es que estás boded, estás solo. Estás solo. y entonces, bueno, pues después de eso fui a estudiar a Estados Unidos ingeniería. Empecé aquí en España antes de ir a la mili de Israel, y mi padre, que tenía mucha relación con industrias americanas, pensó en aquel momento que era mejor estudiar en Estados Unidos, porque en 4 años tenías un título de ingeniero y aquí en España eran 7 y generalmente la gente tardaba 8 o 9, era muy difícil. Entonces efectivamente estudié en una universidad de élite en Estados Unidos, trabajé un poco en Estados Unidos, saqué un máster ahí y volví a España ya con un niño, con el primer hijo, y luego ya pues a partir de entonces he vivido en España. ¿Pero estabas trabajando en la empresa de tu padre? No, yo no llegué a trabajar con mi padre prácticamente, solo unas prácticas durante los estudios, pero después yo trabajé en una empresa americana que conocí en Estados Unidos a través de una beca que tuve como estudiante, ya graduado de ingeniería. Conseguí una beca en una empresa que se llama Xerox, muy conocida, y luego derivé de ahí a otras empresas multinacionales y una de ellas me mandó de vuelta a España. Y entonces ya volví a España y ya me quedé aquí.
Claro, y tu mujer encantada de volver a España. Por supuesto. La vida en Estados Unidos ha sido una experiencia importante, además un momento delicado del mayo del 68, del Black Power, de Vietnam y todo. Make Love and Not War, y todo esto fue emocionante, pero la verdad que la vida ahí es de otro estilo y a nosotros nos va mejor la vida al lado del Mediterráneo. Al lado del Mediterráneo. Y entonces ahí sí ya volviste a la zona de Alicante. Eso es. Y desde entonces te has quedado allí. Sí, entre Alicante y Madrid, como digo, y además eso me sirvió para aproximarme a la música de nuevo, porque sí, como es el tema que nos interesa. Claro, pero ¿qué pasó? O sea, porque no era que... Si tú me dices, justo cuando me jubilé, pues estaba buscando y me encontré esto. No, me jubilé con 65 y la música llegó a los 50. A los 50. ¿Qué pasó? Antes. ¿Qué es lo que te hizo el cambio de chip? Bueno, lo primero que fue es que cuando mi hijo empezó a dar clases de música, tenía 8 años, me gustó tanto verlo que me apunté a la clase. O sea, le pedí al profesor permiso para acompañar a mi hijo en las clases. ¿Que era piano o era guitarra? Guitarra. Y estuvimos 20 años, o sea, quiero decir que... Y entonces dentro de esos 20 años empecé a tocar música clásica y me empecé a interesar más por el tema de la composición, empecé a componer pequeñas piezas que tenían que ver con lo que estaba tocando, pero nada significativo. Luego alguna canción suelta, como te digo, en el viaje a Israel, y los tenía metidos en un cajón, las canciones, sin saber qué hacer con ellas. Y lo que ha cambiado realmente, lo que realmente me ha llevado por el camino de componer 250 obras, es que conocí al mismo señor que ahora es mi arreglista, que es argentino, que publicaba su primer disco. Él es músico. Uh-huh. Estaba trabajando como comercial en la empresa que yo dirigía, o sea que era una casualidad. Entonces me dijo un día, ¿me compras un disco? ¿Cuánto vale? 10 euros. Digo, pues te lo compro, pero cuéntame cómo se hace un disco. Y dice, uy, eso es muy fácil. Si tú quieres, yo te hago un disco. Y justo cuando iba a contratarle para eso, resulta que encontró un trabajo de músico en otro sitio y se fue. Y le perdí la pista. Uh-huh. Entonces, mi siguiente paso fue conocer a otro argentino, a Pedro Zeidman, que organizó la bat mitzvah de mi sobrina, de la hija de mi hermano Gil. Uh-huh. Y hizo un disco de las chicas que hicieron la bat mitzvah, y entonces le conocí personalmente y le conté mi idea y me dijo, ven conmigo que yo te ayudo a hacer un disco. Y así fue como hice el primer disco. El primer disco que yo pensé que era una vez en la vida y que no volverá. Uh-huh. Como pasa que te dicen hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pues digo, yo no escribo un libro, pero por lo menos hago un disco. Uh-huh. Pero mi suerte fue que las mismas musas que me inspiraron aquellos 20 temas que salieron en el primer disco, siguieron viniendo. Más o menos una vez al mes tengo un momento de inspiración y sale una canción. Entonces dije, bueno, eso no se puede dejar, eso es un don o una suerte. El que te tuvo que dejar fue Pedro Zeidman porque le fue demasiado bien. Sí. Es el inventor de Cantajuegos. El Cantajuegos. Que fue un pelotazo. Además, él me ofreció hacerlo con él y me equivoqué y no lo hice. Uh-huh. Yo tenía mi otro negocio y la verdad que ha sido un éxito bárbaro y me alegro mucho porque es un hombre de mucho talento. Pero claro, ya no podía permitirme el lujo de contratarle para que me ayude a hacer canciones. Entonces él fue sincero y me dijo, mira, no tengo tiempo y si lo tuviera no me lo podrías pagar, porque tiene que competir con Sony. Entonces yo no. Pero volviste a encontrar a este primer profesor, a este primer amigo. Maestro, amigo, sí. En aquel momento era más que amigo, pero justamente recibí una invitación de que estrenaba una película con la banda sonora suya. Fui ahí, me encontré con él y le dije, mira, me acabo de quedar sin nadie que me ayude, yo no entiendo mucho de cómo se graban discos y tal. Dice, pues yo te lo hago. Y entonces empezó esa relación y esa relación ha continuado y ha dado lugar al último disco físico, que es Sounds of the Heart, Sonido del Corazón, que tiene que ver con el hecho de que yo pasé por un mal momento con el corazón, uh-huh. a nivel salud, no a nivel de sentimientos. Y entonces, a partir de ahí dije, ya no hago más discos físicos, porque hoy en día todo se hace por streaming, y entonces he publicado pues una docena de CDs con esos 250 temas, que son muy variados y muy diferentes. Bueno, o sea que tu música está en la red, está disponible. Pues sí, yo he hecho una web personal que la estoy ahora remozando,
en la cual está la mayor parte de mi obra. Y aparte de eso, pues he ido metiéndome poco a poco en las redes sociales musicales. Se puede escuchar por streaming en Spotify con mi nombre Ron Gidron, se puede comprar a través de iTunes, a través de Amazon, ya uno no controla. Al final no te llega ningún dinero, pero a nivel de escuchas, de repente me dicen, has tenido 120.000 escuchas. Digo, qué barbaridad. Dice, ahí va un cheque de 12 euros. Digo, estupendo. Pues nada, nosotros te deseamos mucha suerte en esta primera apuesta de largo, como podríamos llamarlo, porque va a ser la primera vez que subas a un escenario, por lo menos para hacer esto, porque me imagino que como ingeniero alguna vez habrás dado charlas, pero muchas, vas a presentar este proyecto que se llama Las Dos Orillas. Recordamos nuevamente que es en el Centro Sefarad, en la calle Mayor de Madrid, el 27 de noviembre, la semana que viene, el martes, a las 7 de la tarde. Y para despedirnos, vamos a despedirnos justamente con una canción en hebreo, porque ya escuchamos un poquito algo en inglés y un poquito en español, y vamos a brindar porque tengas muchos éxitos con este tema que se llama justamente Lejaim. Pues muchas gracias, Ron. Gracias a ti, Jorge. Mucha suerte, Mazal Tov, Beatzlajá, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. ברצוני להקדיש את שירי לחיים האלה, לשמחה שאני מרגיש ולחלומות. כל בוקר כשהשמש מאירה, הארץ והשמיים, ולאור הלבנה צפים הרגשות. שיר לחופש ולעצמאות, לאחווה, לחיבה ולידידות, לעולם ולרבגוניות. בואו נשתה לחיים, לחושים ולמחשבות, לקשר, לכבוד ולהתחשבות. אני חש בליבי פעימות ששרות לחיים. Lejaim quiere decir brindo por la vida, por la convivencia, por la salud y el bienestar, por el amor, la amistad, el cariño y la bondad, por la felicidad, la paz y la concordia entre todas las personas. הסתכל על חצי הבקבוק ועשה זאת בחיוך. כל יום יש עוד דבר ללמוד, גם באהבה יש יופי בבדידות וגם בצוותא. אם תרצה מאושר להרגיש, שמור על התקווה. שיר לחופש